Escrituras, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Luego les voy a mostrar unos cuadritos. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Diga conmigo, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Saben? Esto que uno lo lee y que lo ha leído tantas veces, yo les voy a pedir, Ángel, si podemos bajar más las luces y de última, estas principales también las vamos a apagar para que se pueda ver un poquito más. Estas las apagamos también. Estas de acá. Muy bien. Muchas gracias. Miren los cuadraditos que yo les voy a pasar ahora que Lidia me va a ayudar. Si podemos, Lidia. Dice una de ellas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Usted se da cuenta lo que acaba de decir Pedro? Es el Señor el que nos dio a nosotros esto, preciosas y grandísimas promesas. Y a veces no las tenemos en cuenta. Y son grandísimas, inmensas, gigantes promesas. ¿Para qué? Para que las recordemos. Para que las recordemos. Miren, cuando uno sale a trabajar, habitualmente toma la billetera, que están los documentos, toma unos pañuelitos descartables y toma las llaves y toma, ¿qué otra cosa? Dígame, que es fundamental y que no podemos vivir sin ella. El celular. El celular. Y la tarjeta de colectivo que está en los documentos. Normalmente está en los documentos, está el DNI, si tiene una tarjeta, los pañuelitos, las llaves. Y hermanos, si nos falta el celular, nos morimos. Dígame si no.
Y ni le cuento si se nos corta el wifi. Se nos cortó internet, ¿qué pasó? Sin embargo, dice Pedro, hay grandísimas promesas, inmensas, que hacen bien en recordarlas. Las tendríamos que tomar todos los días. Mire el segundo cuadrito, lo que dice, que es lo que nosotros habíamos leído recién, parafraseándolo. ¿Podemos ver el segundo, Lidia? Dice que nos hizo participar de su naturaleza divina. Ah, caramba. Nos hizo participar el Señor de su naturaleza divina. Pero recién lo leímos. Pero es que si no nos detenemos a verlo así, lo pasamos de largo. ¿Usted se da cuenta? Es como, a ver cómo lo explico. Es como cuando usted dice, voy a invitar a alguien a comer a mi casa y lo está invitando a su mesa, a su silla, a su banquete, a lo que tiene, al postrecito, a la bebida, a la comodidad. Lo hago participar de mi comodidad. Esto puede ser normal y no nos dice nada, pero usted se da cuenta de lo que Pedro está diciendo, que nos hizo participar de su naturaleza divina. Hermano, ¿usted lo merece? Porque yo no. Pero me hizo partícipe. Cuando yo les decía hoy que el Señor está enamoradísimo de la iglesia, que está enamorado de vos, que nos ama, y no solamente nos ama, sino que está enamorado de nosotros, y sí espera de nosotros que estemos cada día más enamorados de Él. Él nos hizo participar de esa naturaleza divina. Mire el siguiente cuadrito, por favor. Poniendo, dice Pedro, nosotros ahora toda diligencia. ¿Qué es toda diligencia? Toda diligencia, toda premura, toda la mente, toda la capacidad que nosotros, poniendo toda diligencia, ¿quiénes? Nosotros. Porque nos invitó a su naturaleza divina, a estar con Él, nos invita a ese banquete y nos dice, los invito a ese banquete, pero pongan toda diligencia en, siguiente cuadrito, añadir a nuestra vida determinadas cosas que son importantes. Dios nos dice, sos partícipe de mi naturaleza, te estoy invitando, pero tenés que añadir a tu fe, tenés que añadir virtud, tenés que añadir conocimiento, siguiente, dominio propio, paciencia. Yo sé que leíamos y decíamos dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y acá es el Señor diciéndonos, te estoy invitando a mi plenitud, pero atención, para estar en esta plenitud, para darte cuenta lo que tenés en tus manos, y necesitas añadir que se te aumente la fe, que se te aumente la paciencia, que se te aumente el dominio propio, el amor fraternal, el amor, el dominio propio, que se te vaya añadiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, para que se vaya aceitando. Yo un día les conté una experiencia de un hermano que hace poco hablé con él, esta misma semana me mandó él un mensaje, está en Neuquén, un hermano muy, muy querido, estuvo con nosotros y él siempre me contó una anécdota que tuvo que fue impresionante porque era hasta cómica. En el año 92, a él, en el trabajo,
le habían dado una tarjeta, había habido una promoción de una tarjeta de crédito, querían impulsar las tarjetas de crédito. Dice, te damos una tarjeta de crédito para que la uses, para que consumas y luego te llegará un resumen que lo tendrás que pagar. Esta última parte que lo tendrás que pagar, se lo dieron como cuando uno le hacen firmar un documento y la letra es chiquita y uno lo pasa desapercibido. Y él dijo, qué bendición, tomó su mujer, sus hijos, se fue a la peatonal y empezó a usar la tarjeta de crédito y compraba ropa y se fue a cenar y compraba más ropa y compraba más ropa. Y dice, qué bendición, qué bendición, qué bendición de esto y qué bendición. Y cuando le llegó el resumen, él no sabía que lo tenía que pagar. Él creía que era una gran bendición que le habían dado una tarjeta y que era de pronto era hijo del rey y por ser hijo del rey le habían dado una tarjeta y la empezó a usar, a usar. Claro, la empresa le dijo, pero la tenés que pagar ahora, no tengo un peso. Era pintor de obra y no sé ni cómo le dieron la tarjeta, pero él la usaba y él me decía, yo pensaba que la podía usar, en el momento fue a comprar algo más y ya no tenía más crédito, no había más límite. Pero el tema está que luego la empresa lo quiso ejecutar y él no tenía casa, no tenía auto, no tenía trabajo, no tenía... Quedó, fue hijo del rey, una cosa de loco. Pero fue hasta cómico. Fue hasta cómico. Usted hoy se ríe porque ya pasaron un montón de años, pero cuando recién había salido no lo era. Bueno, el Señor nos dice, son participantes de mi gloria divina, los he escogido, los he llamado, pero añadan a su vida, perseveren en añadir esto a la vida de ustedes, perseveren. Vieron que yo les mostré el cuadrito, que decía, perseveren, perseveren, perseveren. Y añadan a la fe, paciencia y toda la lista. Dominio propio, amor fraternal, amor, y la lista sigue. El Señor dice, esfuércense, esfuércense. No es de la nada. No es la tarjeta de crédito, no es, Señor, que pido oración y ya que oren por mí, que los demás hermanos me estén sosteniendo y me sostienen y me sostienen. No, llega un momento que yo tengo que comenzar a clamar, pido oración, pero comienzo a clamar, comienzo a orar y me encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque tengo una relación con Él personal. Si te tengo a ti, lo tengo todo, dice la canción. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado y mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Es así. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y voy creciendo. ¿En qué? En todo esto. ¿Y cómo esta bola hermosa va creciendo en mi vida? Y va creciendo por esa relación con el Señor. Y va creciendo cuando leo las Escrituras. Y va creciendo cuando me congrego. Oh, sorpresa, siempre lo mismo cuando me congrego. Inevitable, es que inevitable, inevitable. Miren lo que dice el otro cuadrito, por favor, Lidia. Dice, hoy, que no seamos ociosos ni sin fruto. Es interesante porque cuando habla del fruto, habla del conocimiento de Dios. Fíjese que cuando habla del fruto, no está hablando de la plata, no está hablando de la cadena de oro, ni de la pulsera de oro, ni del Rolex, ni del Rolls Royce, ni del Mercedes-Benz, no está hablando ni de la casa, ni de la... No. Habla frutos, habla del conocimiento de Dios. Dice, para que no sean ociosos, ociosos. Ocioso es algo que no sirve. Cuando una máquina que produce está en un momento que es ociosa, no puede producir, le da pérdida al empresario. Y a veces tiene una máquina que quedó obsoleta porque ya no sirve para la producción y está ahí, y como está ahí, dice, es ociosa. ¿Por qué? Porque no da fruto. ¿Por qué? Porque no produce, porque no sirve.
Para nada, para poco. Sirve para apoyar algo. Es como aquel que dice, quiero comenzar a entrenar. Y se compra una cinta para correr. Y la tiene ahí, dice, mañana comienzo. Y llega mañana y me dice, oh. Y empieza a correr un rato y dice, bueno, ya está. Y ya está. Mañana empiezo a correr. Y no corre. Pasado empiezo. Y no corre. Y el lunes empiezo. Y no empieza. Y después tiene una remera y la apoya ahí arriba. Y después tiene una camisa y la apoya del otro lado. Y después encuentra un cinturón y lo pone arriba de la cinta. Y después encuentra un suéter y lo pone ahí arriba. Y después de la parte plana apoya la plancha, apoya una maceta y después se da cuenta que compró una cinta para correr, que más que cinta para correr es un placar, es un ropero, es un perchero. Bueno, nuestra vida, cuando queda ociosa, es como un espantapájaro que se pone así para que los pájaros no vayan. Está ociosa, está allí, porque hasta los pájaros saben que es un espantapájaros. Y no espanta a nadie. Cuando nuestra vida está ociosa, ocurre esto. Y el Señor nos dice, te he invitado a mi plenitud divina. Te he hecho parte de esto. No te lo pierdas, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Y da la lista maravillosa, preciosa, que no era tan larga, sin embargo yo no la pude decir de memoria. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y la lista podría seguir. Añadid, pero que no sea ocioso, sino que lo pueda poner en práctica un poquito más. Señor, cómo me cuesta la piedad, pero lo voy a poner en práctica. Lo vamos a hacer, lo vamos a intentar un poquito más. Dice, porque no quiere el Señor que estemos ociosos y sin fruto del conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Es que cuando conozco al Señor, cuando conozco las Escrituras, tengo fruto. Y es maravilloso porque el mismo Pedro, más adelante, él habla de su experiencia cuando lo vio a Jesús en la transfiguración, que estaba ¿con quién estaba en la transfiguración Pedro? Con Jacobo y Juan. Estaban los tres y cuando están en la transfiguración se aparece Moisés. Y el otro que se aparece fue, ¿quién? Elías. Y el Señor Jesús se transfigura en Dios. Impresionante. Yo no era el Jesús que estaban viendo. No, era Dios. Y ahí le dice Pedro, Señor, ¿no quieres que hagamos 3 enramadas? Nos queremos quedar a vivir acá. Era tremendo lo que estaban viviendo, era tremendo. ¿Quién no hubiese hecho una enramada? ¿Quién no hubiera sugerido eso? Claro, sugirió esto, era la hermosura. Estaba viendo al libertador, estaban viendo al profeta, estaban viendo al Hijo de Dios, al Mesías, al que estaban esperando. Pero dice a continuación, habla de esa experiencia tremenda y después dice, pero estén atentos a la palabra, que es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Está hablando de la Biblia. Estén atentos a la palabra de Dios y cuando estoy atento a la palabra de Dios, es ahí cuando me encuentro con quién. Hermano, me encuentro con que conozco más al Señor y cuando conozco más al Señor comienzo a tener frutos. Y ya la ciruela tiene una ciruela así, que parece una manzana. Es gigante. Y ya la sandía no es así, es así. Y el melón no es así, es así. Y comienza a haber frutos en nosotros porque tienen relación con el conocimiento de Dios. Y cuando me enfrento con la palabra de Dios, y no me van a poder vender gato por liebre. ¿Se acuerdan cuando en Rosario comían el famoso gato?
Hubo una época de una pobreza tremenda y salió en todos los noticieros. Están comiendo gato en Rosario. Bueno, hermano, que a usted no le hagan comer gato por liebre. Que no le hagan creer que es una liebre porque puede ser un gato. Tenga usted la certeza, mi querido hermano, el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso cada vez que usted escucha una prédica, qué bueno cuando algunos toman nota y toman nota y toman nota los versículos y después acuden a las escrituras a ver si el pastor me engañó, a ver si el pastor me dijo otra cosa, cuando a veces salen conceptos tan retorcidos. Yo me asombro porque digo, ¿cómo puede haber gente que pueda decir eso, pero cómo puede haber gente que pueda escuchar esto y que ninguno ponga el grito en el cielo? ¿Cómo alguno no dice, che, esto no es bíblico? Che, o si lo hacen, no se escucha. Pero ¿cuántos líderes hay que tienen miles de seguidores? Miles. Y uno ve sus mensajes y son terriblemente dañinos por la ausencia del conocimiento de Dios. Miren el otro cuadrito, por favor, Lidia. Dice, no, el otro, dice, pero el que no tiene esto, tiene la vista corta. Quédate con el otro, o si querés ir poniendo el otro. Tiene la vista corta. Usted sabe lo que es tener la vista corta. eh, mm, ¿Por qué? Porque tengo dificultades en la vista. Y de larga distancia también. A mí me pasa como aquel que el Señor sanó, que era ciego y de pronto oran por él y dice, veo a los hombres como árboles y oró por él y quedó sano. Bueno, yo lo veo a ustedes como árboles, un poquito más veo los rostros, allá está Nelson, está Andrea, está Andrés, está María Elena, pero, pero cuando nosotros no tenemos frutos en el Señor por la ausencia del conocimiento de Dios, es porque tenemos problemas con la vista. Pero el que no tiene esto, dice, es ciego, olvidó la limpieza de sus viejos pecados. Usted se da cuenta que se lo estoy simplificando, lo que leímos largamente y que a veces no nos damos ni cuenta. Hermanos, hay gente que se olvida de dónde el Señor lo sacó. No nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. El otro cuadrito dice, hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cuántos sienten que han decidido de verdad seguir al Señor? Porque Él ya nos eligió. Pero, ¿cuál es tu vocación y elección? Él nos eligió. Pero estás acá porque también vos tenés vocación. Eso creo. Y lo has elegido. ¿Qué es esto de la vocación? ¿Vieron cuando uno se encuentra con un médico y dice, tiene la vocación de médico o tiene la vocación de mecánico? El que tiene la vocación de mecánico va circulando con el auto y ve que alguien se quedó en el costado de la ruta y para. ¿A qué? Auxiliarlo. ¿Por qué? Tiene vocación de mecánico. Y tiene piedad y tiene amor fraternal por el prójimo. Pero tiene vocación. Tiene vocación. ¿Tiene vocación para qué? Para todo, para una profesión, tiene la vocación para médico, tiene la profesión para odontólogo, tiene una vocación. Bueno, Pedro le habla a los creyentes que tienen una vocación para seguirle, que tienen que tener claro la vocación y elección. Yo elegí
servir a Dios. Yo elegí servir al Señor. Pero esto lo tiene que decir cada uno. Mira el siguiente cuadrito, por favor. Si hacen todo esto, no caerán jamás. Si hacen todo esto, entonces vamos a rebobinar. ¿Por qué la gente cae? Porque faltan los otros frutos. Si no, no caemos jamás. ¿Quién lo dice? El apóstol. ¿Quién lo dice? El que se encontró con Jesús. El que contó cada historia. El que predicó el Evangelio. El que fue lleno del Espíritu Santo. El que predicó y se convirtieron 3.000, se convirtieron 5.000. El que escribió las epístolas. El que conoció al Señor y lo vio cara a cara. Si tienen todo esto, no van a caer jamás. Jamás. El otro cuadrito dice, por esto, fíjate el anterior, poneme el anterior si podés. Dice, por esto, y lo puse, y ahora sí el siguiente, lo puse con signo de admiración. Dice algo tremendo, Pedro terminando, dice, yo no dejaré de recordarles estas cosas, el otro cuadrito, aunque ustedes lo sepan, el otro cuadrito, para que después de mi partida, dice, después que se muera Pedro, yo todavía no tengo ganas de morirme, ¿eh? Lo dijo Pedro. Tengan memoria de esto. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? Y esto es sin desperdicio. Pedro lo que está diciendo es, yo les traigo todo esto a memoria. Yo sé que algunos de ustedes o ustedes lo saben, pero se los digo para afirmar, para confirmarlo, porque yo un día no voy a estar, me voy a morir, voy a partir. En otro lugar dice, van a venir otros como lobos a querer devorarlos. Entonces les digo todo esto para que lo tengan, para que lo afirmen, para que crezcan en esto. Y yo sé que ustedes lo saben, y se los digo a ustedes, la iglesia, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero se los digo para afirmárselos. Porque vendrán tiempos difíciles, le dijo Pablo a Timoteo, donde tendrán comezón de oír cosas nuevas. Cosas nuevas. Yo quiero cosas nuevas, pastor, quiero cosas nuevas, quiero cosas nuevas. ¿Te parece añeja la palabra? ¿No te alcanza? ¿Necesitas un libro de autoayuda? De verdad. De verdad. ¿Necesitas que te palmen en la espalda? De verdad. De verdad. Dice Pedro, porque yo me iré y quiero dejarlos a ustedes resguardados, que ustedes puedan tener este tesoro, como recién cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo tengo todo. Cuando lo tengo todo, es esto, lo más precioso. Resulta que no era ni la alianza, ni la pulsera de oro, ni la cadena de oro, ni la gargantilla de oro, era la palabra de Dios, el tesoro más grande que nosotros tenemos. Y mirá lo que dice el otro cuadradito. Dice, nos ha dado, no, hay una última que yo te había pasado hoy, al final. Esa es la primera. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No les hablaba de fábulas.
Porque Pedro lo había visto a Jesús. Había estado con él. Había estado en el monte de la transfiguración. También había estado cuando le negó. También había estado cuando le dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? También estuvo cuando Jesús hizo el primer milagro y transformó el agua en vino. También estuvo en cada detalle cuando le miró de lejos. También estuvo cuando Jesús le dijo, me vas a negar. Y Pedro le dijo, de ninguna manera. Y le volvió a decir Jesús, pero tú una vez vuelto, le dijo, una vez que seas restaurado, renovado, confirma a tus hermanos, afirma a tus hermanos. Y ahora ese Pedro es el que les dice, yo sé que todas estas cosas ustedes las saben, pero se las quiero recordar, para que cuando venga el día malo estén afirmados en todo esto. Y que la vida de ustedes esté repleta de frutos. ¿Por qué? Porque lo conocen al Señor. Uno se va dando cuenta como pastor cuando hay hermanos que van avanzando. ¿Por qué? Porque cambia hasta la forma de orar. Hermano, perdóneme, cambia hasta la forma de vestirse. Hermano, cambia hasta la forma de peinarnos. Cambia hasta la forma de hablar. Cambia hasta la forma de expresarnos. Cambia hasta la forma en que levantamos las manos. Cambia hasta la forma en que declaramos nuestro amor a Dios. Cambia hasta la forma que nos arrodillamos. Cambia hasta la forma que me muevo con libertad en la casa del Señor porque he descubierto que el Señor está acá. Miren, hoy leí una parte que me impactaba. La habré leído creo que cientos de veces, igual que usted. Y fue cuando Jacob, él tuvo dos encuentros preciosos. Uno fue en Betel y el otro fue en Peniel. El de Peniel siempre hablamos, luchó con el Señor le cambió el nombre, lo bendijo. Pero el de Betel fue más importante de lo que nosotros imaginamos. Porque fueron dos hechos importantísimos. Porque él tiene un sueño, y tiene un sueño tremendo, y veía que había ángeles que subían y bajaban, El Señor le habla y le dice, toda esta tierra te la daré a ti. Te vas a ir de este lugar, pero tus descendientes van a volver y les voy a dar esta tierra. Tremenda la promesa. Recién hablaba de las promesas. Tremenda. Y cuando se despierta, Jacob dice, el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. El Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Casa de Dios es este lugar, dice, y puerta del cielo. Se había encontrado con el Señor, pero era Jacob, que Dios lo había bendecido, que sabía lo que era hacer un altar, pero ahora estaba en otro lugar, estaba en Betel, él se iba trasladando, estaba en una ciudad y no sabía que Dios estaba ahí. Que no te pase, mi querido hermano, que vengas a este lugar y que no te des cuenta que el Señor está en este lugar. Pero tengo otra cosa más para decirte. No sea cosa que estés en tu casa y que no te des cuenta que el Señor está en tu casa. Y no sea cosa que estés caminando por la calle y no te das cuenta que el Señor está al lado tuyo y dentro tuyo. Y que no te das cuenta que vas a tu trabajo y que ahí está el Señor. Y que vas a la playa a tomar sol y ahí está el Señor. Y que vas a la panadería y ahí está el Señor. Y como vas a la panadería y como vas por la calle, ya no nos podemos pelear con nadie. No debemos pelearnos con nadie, porque el Señor está con nosotros,
¿Por qué? Porque a la fe tengo que añadir virtud, a la virtud tengo que añadir paciencia, a la paciencia dominio propio y al dominio propio amor fraternal y al amor fraternal amor y a la fe. ¿Cuántas cosas? Que no me pase lo que le pasó a Jacob. Ahí había estado el Señor y él no lo sabía. Ah, pastor, pero que yo me siento tan bien viniendo a la iglesia y yo también. Pregúnteme a mí si dejaría, por favor, no. ¿Sabe por qué vengo acá a congregarme, acá a darle gloria a Dios? Como aquel libro que tenemos, Congregados para darle gloria. Venimos a darle gloria, a exaltarle, a crecer en el conocimiento de Él, a darle todo, a adorarle, porque estamos enamorados de Él. Estamos enamorados de Dios y si no estoy enamorado, tengo que rever esto. Porque Dios está enamoradísimo de su iglesia. Y cuando a veces te bajoneas, mi querido hermano, porque te pasa algo y lo que te está pasando no es una cuestión menor, no es menor. No te estoy diciendo es menor, no, tranquilo, pero te enfrentás a realidades y ahí tenés que saber abrir tu valijita como abre el maletín un médico y de ahí saca un termómetro y te lo pone debajo del brazo, la vieja usanza, o se pone y te escucha y te saca una buscapina y te dice, no, esto se arregla con unas gotitas en el oído. Bueno, hermano, vení a la presencia del Señor. Crecemos en el conocimiento de Dios y Él nos da las herramientas para poder enfrentar cada situación. ¿Qué hace usted cuando tiene que aflojar un destornillador? Y es Philip, el tornillo es Philip. Se va a buscar un destornillador apropiado, no va a buscar una tenaza, no va a buscar una pinza. No necesito un destornillador Philip, ¿para qué? Para sacar ese tornillo. Si es una tuerca, voy a buscar la herramienta adecuada, la llave adecuada para abrir. Bueno, esto es el conocimiento de Dios. Dios te ama profundamente. Dios te ama profundamente y quiere que estés lleno de fruto del Señor. Lleno del fruto. Te puede faltar un montón de cosas. Te puede faltar trabajo. Puede que no tengas novio, puede que no tengas novio, puede que no tengas de esposa, puede que no tengas hijo, puede que no tengas padre, puede que no tengas tío, puede que no tengas montones de cosas que te faltan, nos pueden faltar. Pero el Señor te quiere lleno de esos frutos. Lleno de esos frutos. Miren, en mi casa, en mi otra casa, tengo ahí un árbol de ciruelas. El árbol de ciruelas, este año las ramas se fueron todas para el lado del vecino, del otro lado tengo un pino y del lado del pino no dio frutos casi de ciruelas. Todas las frutas las dio del lado del vecino, todas. Y mi vecino feliz de la vida me dice el otro día, ¡qué ciruela grande! ¡Qué ciruela gigante! Y yo lo miro y digo, sí, pero las dio todas de tu lado. Y me dice, sí, por el pino de tu casa. Me fui del otro lado, del lado de él, agarrar las ciruelas, eran mías. Él agarró también y les di una bolsa para mi vecino. Pero que los frutos no queden para el lado de tu vecino. Dios quiere que los frutos los tengas vos en tu vida y que se caigan de tu vida, che. Tu vida lleno de frutos, el pelo lleno de frutos, no de piojos, de frutos. No de todo lleno de frutos. Se caen las ciruelas tremendas, tremendas. ¿Por qué? Porque quiere embellecer tu vida el Señor. No quiere que estés ocioso, no quiere que estés sin fruto. Cuando dice no ociosos, fue en la traducción fueron correctos. Pero ahí tendría que haber dicho, no seas vago, no seas vago. Puso ociosos, o sea, vago. Esa es la definición, la correcta. No, ocioso, ocioso, vago. Levántate temprano. El Señor te ama profundamente. Y termino
antes de participar de la cena del Señor, diciéndoles que no nos pase lo de Jacob, porque el Señor está acá. El Señor está acá. Y te vas a ir y se va con vos. Y en el auto está con vos. Le damos un aplauso al Rey de Reyes. Y yo estoy copado con esta canción, ¿no? Y te tengo a ti, lo tengo todo.